Fábrica de chocolate. Integrantes: Andrea Carolina Pumarejo Romero, Iván Santiago Duque Mesa, Juan David Montaño Toro. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, la masa del cacao y la manteca del cacao. Los objetivos de nuestro proyecto. El objetivo principal es crear un proceso de producción de chocolates, aplicando de manera teórica y conceptual todos los conceptos aprendidos en clase, con el fin de desarrollar una fábrica en la cual de una manera automática gestione los ámbitos de control de los procesos. Bueno, nuestro público objetivo. Este producto será destinado a personas afines a la Universidad de AFIT. Se contará con una producción diaria de 12.500 unidades. La capacidad diaria será de 500.000 gramos y el peso por unidad, pues el peso de cada barra será de 40 gramos. A partir de este punto en la presentación se va a investigar más cómo es la conformación del proceso secuencial del chocolate, partiendo desde las habas de cacao y realizando la transformación que estos procesos requieren, los cuales son en serie o en paralelo, trabajando una sustancia homogénea y sólida. ¿Qué vamos a automatizar? Debido a que el cacao requiere calentar la materia prima y temporizar todos los procesos, nuestro principal propósito es automatizar qué se va a realizar en las máquinas y cuál es el tiempo específico, qué variables hay involucradas y principalmente mirar en detalle todos los procesos de prensado, mezclado, templado, conchado, refinamiento y también otros procesos que tienen mucha importancia son el calentamiento y el enfriamiento de la sustancia con la que estamos trabajando. La descripción del proceso y las máquinas y equipos utilizados. Primero se realiza un transporte de las semillas de cacao por medio de una banda transportadora. Esta banda transportadora lleva las semillas al molino o la máquina de molienda. Aquí se realiza el proceso de trituración de las semillas de cacao y luego se realiza un proceso de enfriamiento para que bajen la temperatura y luego puedan entrar en el proceso de prensado. En este proceso se separa la manteca de cacao del polvo desgrasado. Luego viene el proceso de mezclado. Aquí se juntan pues todos los ingredientes que debe tener la sustancia. En la amasadora se mezclan estos ingredientes, la manteca de cacao, el azúcar, la leche y algunos edulcorantes. Después de esto se obtiene una pasta homogénea preparada para realizar los otros procesos. Luego se procede al proceso de refinado. Aquí la sustancia tiene una mezcla de ingredientes granulosa, por lo que se vuelven a moler hasta alcanzar una masa dulce, que oscila entre las 15 y 25 micras. Luego de que hacemos el proceso de refinado, se llega al proceso de conchado. Aquí la fermentación inicial de los granos de cacao proporciona compuestos ácidos que se van eliminando de las fases iniciales. Luego esta máquina, no es más que una batidora, facilita que las partículas de cacao se vean recubiertas homogéneamente y se pueda continuar el proceso. Luego viene el proceso de templado, que es una climatización de la sustancia. Se obtiene la cristalización del chocolate y se reduce la temperatura. Luego viene el mezclado número 2, que es donde agregamos nuestro segundo ingrediente, que es la mermelada de fresa. Acá no es más que un rotor que le da fluidez a la mezcla, evitando que se funda pues, la grasa cristalizada. Luego viene el proceso de moldeo. Simplemente es darle forma a las barras de chocolate por medio de unas tabletas y aquí termina este proceso. En medio del proceso de moldeo, enfriamiento y empaquetamiento hay una banda que transporta toda la sustancia. A continuación, podemos observar el proceso mediante la lluvia, donde empieza por el transporte de habas, pasa por la molienda, luego sigue el enfriamiento, el prensado, el mezclado donde se le agregan los ingredientes antes mencionados, el refinado, el conchado, el templado, el mezclado con la mermelada y por último el moldeamiento y el enfriamiento y por supuesto el empaquetamiento. Sensores. Tenemos el de temperatura. Este
Es un control de temperatura digital o termostato electrónico digital. Tenemos el de humedad. Es una herramienta universal para la medición de humedad, es decir, los niveles de H2O. Tenemos el sensor de presión, utilizado para la medida de presión en aplicaciones comunes en la industria. Tenemos el sensor de detección. Detectan los cambios eléctricos provocados por una variante en la intensidad de un peso aplicado sobre una superficie. Tenemos el de material. Permite medir la concentración de N partículas de forma muy rápida. Y por último, tenemos el sensor de caudal. El sensor de flujo da una señal normalizada de 4 a 20 miliamperios o de tensión de 0 a 10 voltios. Actuadores. Tenemos diferentes tipos de actuadores. El primero es tambor de accionamiento. Este se encarga de activar las bandas transportadoras. Climatizador o refrigerador. Este se encarga de variar la temperatura en los diferentes puntos del proceso. Troquel. Este va a ser súper importante en el proceso de prensado porque va a ser el que le hará esa fuerza para poder prensar los granos de cacao y así obtener la manteca de cacao. Rotor. Este se va a encargar de mezclar los diferentes ingredientes. Batidor. Este se va a encargar de darle más homogeneidad a la mezcla. Y finalmente, pistón, que es el encargado de repartir la cantidad específica de chocolate en los moldes. Como flujos de materia los tenemos como color rojo. Los datos del proceso los tenemos como color morado. Y en verde los derivados de cada proceso. Empezamos transportando las habas de cacao. Se muelen y sale el licor de cacao. Dentro de este proceso, los datos del proceso serían una temperatura entre 70 y 80 grados, un tamaño máximo de 75 micras. Luego de moler, entramos al proceso de enfriamiento. Allí se va a enfriar hasta 40 grados centígrados y también como flujo de materia será el licor de cacao. Luego entramos al proceso de prensado. Allí se va a manejar una temperatura de 40 grados centígrados, de 41 a 45 megapascales de esfuerzos y de 1 a 1,8% de humedad. Además, en el prensado van a salir otros derivados, como la masa del cacao, para diferentes usos. Entramos a la mezcladora. Allí se van a mezclar con otros ingredientes como la leche, el azúcar y los edulcorantes. Vamos a trabajar a una temperatura de 40 grados centígrados y 25 micras. Además, se le agrega una manteca de cacao del 20%. Luego de esto, entramos a la máquina de refinado. Se va a trabajar con una temperatura de 40 grados y de 15 micras como tamaño máximo. Allí ya se empieza a observar una masa homogénea y un poco viscosa de chocolate blanco. Luego de esto entramos al conchado. Se rebaja la temperatura a 30 grados centígrados y crea un polvo fino para la mezcla. Luego entramos al proceso de templado, donde ya se empieza a observar el chocolate como tal y se trabaja a una temperatura de 25 grados centígrados. Luego, en el mezclado, recuperamos un poco la temperatura hasta los 30 grados centígrados. Dentro del proceso se le agrega mermelada de fresa. Al final, entramos al proceso de moldeo. Allí van a salir las barras de chocolate con mermelada. Este proceso tiene una temperatura máxima de operación de 35 grados centígrados y 0,03 metros al cuadrado sobre segundos de caudal. Luego de esto entra en una balda transportadora la barra de chocolate con mermelada. Allí ya se enfría en unos refrigeradores hasta los 17 grados centígrados y por último se empaqueta. Para empezar nuestro proceso es necesario que el sensor de detección 1 se active. Este activa la banda que transporta las habas. Para el proceso de molienda es necesario que el sensor de nivel se active y en simultáneo se active el sensor de temperatura mínimo. Si la temperatura llega a la máxima, el proceso de molienda se acaba. O si de lo contrario un trabajador quiere parar la máquina, es necesario oprimir el botón de stop para que se apague. Si queremos que la compuerta se abra, es necesario que el material llegue a su nivel máximo. Esto se detecta con el sensor de nivel máximo 2. No. Para el proceso de enfriamiento es necesario que se active el sensor de detección 3 y si queremos parar el proceso es solamente necesario accionar el botón de stop o cuando se abre la compuerta con el sensor de temperatura máximo también se para el proceso de enfriamiento. Para el proceso de prensado es necesario que el sensor de temperatura máxima esté apagado y el sensor de presión también. Y es necesario que el sensor de presión mínima esté encendido. Para detener todo el proceso es solo necesario oprimir el botón de stop.
Y para abrir la compuerta es necesario que el sensor de humedad mínimo esté accionado y también, y el sensor de humedad máximo debe estar denegado. Para continuar con el proceso de mezclado es necesario que el sensor de detección 5 detecte el aceite de cacao y esto a su vez abrirá las compuertas de las válvulas que tienen el contenido, pues los ingredientes adicionales que se tienen que agregar a la mezcla para poder hacer el chocolate. Entonces, el sensor de detección 5 se acciona y abre la válvula de leche, la válvula de azúcar y la válvula de edulcorantes. Una vez que han pasado la cantidad correcta de estos ingredientes, los sensores de nivel se activan para apagar cada una de las válvulas. Para accionar la máquina del mezclado es necesario que el sensor de temperatura se active. Y para detenerla es necesario que oprimamos el botón de stop o que de lo contrario accionemos, pues el material llega a su tope y se accione la compuerta. Para encender el proceso de refinado es solamente necesario que el sensor de detección esté apagado. Y para detener la máquina es necesario que hundamos el botón de stop. O es necesario que el sensor de material esté en el tope y eso también abrirá la compuerta. Para continuar con el proceso de conchado es necesario que el sensor de detección se active. Si queremos detener la máquina es necesario oprimir el botón de parada o cuando se activa el sensor de temperatura máximo se parará el proceso y se abrirá la compuerta. Bueno, para el proceso de templado es necesario que el sensor de detección esté activado. Y si queremos apagar o parar la máquina es necesario solamente oprimir el botón de stop o si se acciona el botón de temperatura máxima se abre la compuerta y se detiene el proceso de templado. Para el mezclado 2 es solamente necesario que se encienda el sensor de detección. Esto abrirá la válvula que además le agrega el ingrediente adicional que es la mermelada de fresa. Para detener el proceso es necesario oprimir el botón de stop o cuando llegue a la temperatura deseada se va a apagar el motor de mezclado y se va a encender la compuerta que le dará paso a la siguiente máquina que es la máquina de moldeo. Para la máquina de moldeado es necesario que tanto el sensor de detección como el sensor de temperatura estén activados. Esto activará la compuerta que distribuye la cantidad específica de chocolate blanco en los moldes y abrirá pues como el proceso de inyección. Una vez inyectada la cantidad necesaria de chocolate, el sensor de caudal se activará apagando la compuerta del chocolate. La banda 2 se va a activar solamente cuando el sensor de detección 10 se activa. Este sensor es el que detecta que está cayendo chocolate en los pistones. La banda se detendrá con el botón de parada. Para el enfriamiento 2 es necesario que el sensor de detección esté activado. Así empieza el proceso. Si queremos parar el proceso es solamente necesario que oprimamos el botón de stop. Cuando el sensor de detección está activado, igualmente si sube a la temperatura máxima, el sensor de temperatura se va a activar y se va a apagar el proceso. Nuestra última máquina, que es la máquina de empaquetado, tiene dos procesos incluidos. Uno es el retiro del molde inicial y el segundo es el empaquetamiento en sí. Entonces, el pistón de retiro se activa cuando se tiene el sensor de detección 13 y el pistón de empaquetamiento se activa cuando el sensor de 2 se activa. Si queremos parar el proceso en cualquier momento podemos oprimir el botón de parar. Conclusión. Se puede concluir que los procesos de producción pueden contener fallas en su planeación inicial, es decir, algunos sensores o actuadores pueden no ser ubicados de manera adecuada. Es por esto que es indispensable hacer un modelo previo de prueba para así lograr entender el sistema en su totalidad y poder disponer de los sensores o actuadores de manera correcta. Muchas gracias por su atención.